El número de cuenta. Ya yo le mandé a Tony, mire, yo estoy aquí. Entonces yo le mandé a... Ya, pero ahora una pregunta. Y él no me lo dijo, él no me lo dijo, él no me lo dijo, me lo dijo sí. Tú sabes que ese muchacho me dio la pasaron este no, sí, para mí, sí, para mí. Bueno, díganse a David para que vaya ahí con la Biblia. Díganse a David que sabía. It's pretty cool. This generator? So did you go? Oh, this is the power bill? Mira.
El Taiger. And you're here now, so.
de la ciudad de Miami, donde pues se va a dar una conferencia de prensa allá el jefe de la policía para hablar del caso del Taiger. El caso que ustedes saben, ha sido detenido Damián Valdés Cayoso, una persona de interés en este caso. En los próximos minutos, el jefe de la policía debe ir a dar una conferencia de prensa. Esperamos había anunciado esta conferencia de prensa para las 4:30 de la tarde. En estos momentos, estamos a la espera de jefe de la policía. Como pueden apreciar por aquí, hay un medio, aquí están todos los medios de Miami, todos los medios grabados en Cuba. Esta Telemundo está cuidada, bueno, hay todo el mundo de televisión, están todos aquí esperando esta conferencia para que se sepa más detalles de asesinato constante de asesinato de Taiger. Apareció el día 13 de octubre, el día 10 de octubre falleció y una investigación en estos momentos se de asesinato. Por lo tanto, la policía es sumamente cuidadosa con este tema. Hay muchas versiones ahora mismo sobre videos y la policía me ha dicho que tienen videos, que tienen evidencia, pero aquí incrimina muchas evidencias. Eso es lo que no está claro. Esperar la declaración saber qué ha pasado con la investigación y mucha gente que está pidiendo justicia. Veo un mensaje aquí, miles de mensajes diciendo justicia para el Taiger. Por favor, compartan, es importante para que llegue la información directamente del jefe de la policía. ¿Estamos listos? Comenzamos. You ready? Okay. Chief Manuel Morales. So we're going to do both English first, like we've been doing it, and then we'll follow up with some comments in Spanish. So, good afternoon, everyone. I'm happy to report that the suspect at the Miami Police Department have been looking for, Damian Valdez Cayoso, is in custody. I want to first of all give our gratitude to all our federal, state, and local law enforcement partners that have worked with us through this entire investigation for this last month. It seems a lot longer, but this last month that we've been working this case, I can tell you that he was taken into custody yesterday in New York City by members of the Miami Police Department with the assistance of the United States Marshals and NYPD. He's being held on an out-of-state extradition warrant for violations connected to failure to register as a sexual offender. I know that some of our Miami-Dade Police Department members will be heading up to New York to extradite him and bring him down to Miami-Dade. We're also working very closely with the Miami-Dade State Attorney's Office and
Madam State Attorney Catherine Fernandez Rondo, who is a great supporter of law enforcement, to secure the absolute charges that are required to hold Damian responsible for the incident that took place back on October 3rd, there and abouts, in reference to Mr. Carvajal's horrific death. I can tell you now some of the details that we didn't share before, but this incident took place entirely in Hialeah jurisdiction. We've been working closely with the members of the Hialeah Police Department and Chief Jorge Fuentes in regards to the investigation. The reason that the Miami Police continued the investigation was because we had intimate knowledge of what had taken place. And in order to effectuate a quick arrest and to ensure that the information had some continuity of investigation, we were assisting Hialeah in bringing Damian into custody. So I want to thank all the members, not only of the media that gave this story the right attention to go out there into the public, but also the members of the public that did call in to not only with words of support for the Miami Police and the investigation that we're conducting, but also with the many tips that we got. I'll take the questions after. Let me just give those comments in Spanish real quick. Buenas tardes. Con tremendo orgullo que les digo esta tarde que el individuo que estamos buscando en conexión con el homicidio de el Taiger, Damian Valdez Goyoso, está en custodia. Quiero agradecerle a nuestros compañeros del nivel federal, estatal y municipal que nos ayudaron en esta investigación. Ha sido un largo mes para nuestros detectives, pero ayer por la tarde Damian fue arrestado en Nueva York con la asistencia de los U.S. Marshals, miembros del Departamento de la Policía de Miami que volaron hacia Nueva York para asistir en el arresto, y miembros del Departamento de la Policía de Nueva York. Él está siendo aguantado en la cárcel sin tener posibilidad de salir, hasta esperando que fuera traído aquí hasta Miami-Dade. Miembros del Departamento de la Policía del Condado, del Buró de los Warrants, están coordinando para traer y transportarlo aquí a Miami-Dade para que él conteste por su crimen. Ahora les puedo decir con gran orgullo que este incidente ocurrió en totalidad en la ciudad de Hialeah. Nosotros lo sabíamos desde el principio de la investigación, no podíamos divulgar esos detalles para no arriesgar la integridad de la investigación. Trabajamos cercamente con los miembros del departamento de Hialeah y el jefe Jorge Fuentes. La razón que el departamento de la policía continuó la investigación desde el principio, que teníamos la información y queríamos continuar sin tener ningún tipo de tardanza en la investigación. Quiero agradecer a la prensa que le dio una atención al tema tan importante y este crimen tan brutal, pero también a los miembros de nuestro público, nuestra comunidad, que dieron tantas pistas que ayudaron a la investigación. Así que en este momento tomaremos preguntas y las contestamos. Jefe, hay algo que la gente se pregunta. Damian Valdez Goyoso es una persona de interés, pero no necesariamente es la persona que disparó. ¿Conoce la policía quién es la persona que disparó? No, nosotros sabemos que Damian es el que es responsable por el incidente. ¿Él fue el que disparó? Él fue el que disparó, correctamente. Y estamos trabajando cercamente con la Fiscalía y la fiscal estatal Catherine Fernandez Rondo para asegurar el cargo correcto en este incidente. Para asegurarnos que Damian que él dé la cara por el crimen que cometió. ¿Cuándo cree que puedas llegar a Miami? Eso es una pregunta que sería mejor dirigida al Departamento de Policía de Miami-Dade, que se encargan de los intercambios de prisioneros fuera del estado, fuera del condado. ¿Puede existir otra persona involucrada en este caso? En este momento no hay ninguna otra persona involucrada. La investigación está casi completa y le podemos decir con seguridad que el único individuo que está involucrado es Damian Valdez. Can you repeat that in English? Yeah, at this time, there is not any other outstanding suspects being sought out by this incident. There is evidence that indicates that
Damian Valdez Coyoso is the responsible individual for this horrific crime. Meaning that he is the shooter. Meaning he is the shooter. Según la investigación, entonces, Damián Valdez Coyoso le habría disparado al Taiger y luego lo montó en el carro y lo llevó a las cercanías del hospital. Los detalles de eso van a salir cuando la investigación tome al sistema judicial. En estos momentos yo le puedo asegurar que que en nuestra mente no hay duda que él es el individuo responsable por el asesinato de Taiger. Jefe, en las pruebas, él aparece disparándole al Taiger. Hay video que nos da evidencia de que el crimen ocurrió no solo en Hialeah, pero que Damian es el responsable del crimen. ¿Cuándo podremos tener acceso a esos videos? Eso es evidencia y será parte de la fiscalía para hacer la determinación si ellos pueden, si el tape se puede divulgar hacia la prensa. ¿Tienen idea de That la is causa? up to the state attorney if they want to release it once we're working the investigation, and we just want to make sure that it does not taint the prosecution. Arrest is one thing. The standard that we hold our detectives accountable is prosecution. Anyone can arrest a person, like we spoke before. The true measure of a successful investigation is a successful prosecution. That is the only thing that brings justice to the victim of the family. Chief, Did can they we know go each other? back to the Hialeah point? So the actual crime, so the shooting occurred in Hialeah? Yes. Inside this vehicle? Not inside the vehicle. It was at Damian Coyoso's residence. ¿Tienen alguna idea de cuál fue el motivo por qué le disparó? Si eran muy cercanos, siempre estaban juntos, según hemos escuchado, eran amigos. We're not ready to make that statement. No estamos listos a hacer esa conclusión en este momento, cuál fue el tema de la discusión. ¿Sabe si recibió ayuda? En este momento no hay evidencia ninguna que indique que nada más que hay otras personas involucradas que no sean Damian. And what was this relationship like between them? I don't know the exact location, but I believe it was in Brooklyn. Hay mucha especulación sobre la posibilidad de que el Taiger pudiera haber sido abusado, torturado. Queremos dejar claro que el punto de ustedes sobre esto. La evidencia que tenemos en video no da ninguna indicación que fue torturado de una manera o asesinado brutalmente. Pero no hay ninguna evidencia que nos diga que él fue torturado de ninguna manera. Jefe, para que Is los there medios relation in tengan... English also the fact that there is video evidence and I'm- can you also explain? I know that there's a lot of speculations out there that the Taiger could have been tortured before. I mean, this is a horrific crime and his life was taken in an unlawful manner. But there's no evidence to indicate that he was tortured in any way before he was killed. But there is video evidence that he was shot by this suspect. Yes, there's evidence that he was shot by Damian. Para que los medios tengan idea de cómo fue la investigación y por qué fue tan meticulosa, por qué demoraron tanto, qué tenían ustedes que hacer y de asegurarse para demorar en el arresto. Eso es una buena pregunta. All right. 46% de todos los homicidios en los Estados Unidos no se resuelven. El Departamento de la Policía resuelve los 27% de todos los homicidios. El trabajo que hicieron estos investigadores para identificar lo que pasó, divulgar la evidencia, identificar al hombre responsable y arrestarlo en menos de un mes es nada más que espectacular. Y yo quiero que el público entero entienda eso, porque todo el mundo ve las películas, ve la televisión, ve los shows, se cree que todo el mundo enseguida sale, que la cámara sale. Eso no es lo que pasa. Nada más que 56% de los crímenes, de los homicidios en los Estados Unidos son resueltos. Para que sepan el calibre de los detectives que trabajan aquí en la Policía de Miami. Muchas felicidades, queremos felicitarlos a ustedes. So I just want to let you guys know, right? Only 56% of all homicides in the United States are successfully solved. The Miami Police Department solves 97% of all their homicides, and that was last year. This year, we're on track to beat that. To have these officers in less than a month identify what happened, gather the necessary evidence, identify the suspect, locate him and arrest him in under a month is nothing short of spectacular. And these officers should be praised. Okay? So thank you very much. Because there was stuff that wasn't translated. There was stuff that wasn't translated. Thank you so much. Gracias. I got